Señor. Es un privilegio estar aquí nuevamente, amigos y hermanos. Otra vez el hermano Necta no puede estar con nosotros, pero envía muchos saludos a toda la hermandad. Amigos, hermanos, estamos acá nuevamente con el propósito de enseñar lo que la Biblia dice con respecto a asuntos interesantes, asuntos importantes que nos competen a todos, y esperamos que en nuestros programas de alguna manera estemos ayudando a muchas personas a conocer ciertas cosas en las cuales existe la duda, existe aquella inseguridad, pero que allá en el fondo de los que tenemos algunas inquietudes, sabemos que hay alguna verdad, hay una verdad, y esa verdad está escrita. El problema es que son pocos los que se esfuerzan por resalir con la verdad, por defender la verdad y por proclamar este mensaje verdadero. Amigos y hermanos, la Iglesia de Cristo es la diferencia en el mundo religioso, y por eso tratamos de enfatizar, nos esforzamos por obedecer la Biblia, y todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos siempre bajo la autoridad bíblica. Tratamos de hacer el 100% conforme la doctrina de Cristo y los apóstoles. Así que hace bien, amigo, al estar usted atento a nuestros programas radiales, cada oportunidad que nos presentamos para ayudarles, pues de alguna manera, decía yo a un buen amigo, que es bueno que lo escuche algún día, le va a servir lo que está escuchando en este momento. Tal vez en este momento no lo sienta interesante, no lo sienta con mucha importancia, pero llegará un momento en que necesitará lo que ahora está escuchando. Ya hemos mencionado, amigos y hermanos, acerca de el propósito de los milagros, el tiempo, la duración de estos milagros, los medios por los cuales eran poseídos por los primeros cristianos, los apóstoles en el primer siglo. También ya hemos tratado de aclarar los fenómenos modernos hasta el momento, la sanidad divina comparada con los fenómenos modernos, y últimamente ya hemos estudiado lo que son las lenguas. En 3 estudios hemos tratado de explicarles lo que las lenguas es en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Idiomas como el inglés, el francés o el griego o el alemán, y así sucesivamente hemos declarado, y esperamos que haya usted estado atento a estos estudios. Pero hoy queremos hablar sobre el fenómeno moderno y comparándolo con lo bíblico y en cuanto al sueño. El sueño, mi amigo, es otro de los puntos que en nuestro mundo se escuchan a menudo en muchas personas. Pero quiero decirles que vendrá como sorpresa para muchas personas el saber que en el Nuevo Testamento pues no menciona ni siquiera un tan solo caso de un miembro, sí, un miembro de en la Iglesia de Cristo que tuviera algún sueño, ni de la interpretación de estos sueños por algún cristiano tampoco, ni las revelaciones en sueños, ni la interpretación de ellos. ¿Sabe usted que no son parte de la promesa de Cristo en Marcos 16, 17 y 18? No, en estos 2 versículos no está la promesa de los sueños, aunque sin embargo es reclamada por muchos individuos. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 12, 7 y 11, estos dones no aparecen tampoco en la lista de los dones espirituales repartidos por el Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Dice este capítulo 12, 7 al 11 de 1 Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas
las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, este versículo lo citamos para comprobarle que en ninguno de estos dos versículos, en los cuales manifiesta el trabajo y la obra del Espíritu Santo en el primer siglo en la iglesia al principio, como Marcos 16, 17 y 18, y este texto de 1 de Corintios 12, 7 al 11, no son parte de la promesa de Cristo lo que es el sueño. Porque vamos a aclarar un poquito en este breve tiempo sobre los sueños. Y en el Nuevo Testamento, en realidad, mi amigo radio oyente, encontramos solamente 6 ocasiones en que las personas recibieron algún mensaje de Dios en sueños. Ahora, es bueno que usted esté allí pendiente, escuchando. Solamente en el Nuevo Testamento hay 6 ocasiones en que las personas recibieron algún mensaje de Dios por sueño. Y 4 de ellas son reveladas o revelaciones dadas a José. Recordará usted al esposo de María, madre de Jesús. El primer sueño de José se encuentra en Mateo 1:20. Si usted desea, yo le suplico que anote los textos bíblicos, tome papel y lápiz, anote estos versículos para que más tarde usted los corrobore en su Biblia. El primer sueño es de José y se encuentra en Mateo 1:20. En este sueño, José supo que el Espíritu Santo había engendrado en María el Hijo de Dios. Después del nacimiento de Jesucristo, José fue advertido también por otro sueño para que huyera a Egipto. Esto está en Mateo 2, versículo 13. Luego, después, fue llamado de allá de Egipto a regresar porque ya Herodes había muerto. Esto está en Mateo 2:19. Y finalmente mandado a Galilea, siempre en sueño. Toda esta información lo recibió en sueño José. Finalmente fue mandado a Galilea y esto está en Mateo 2:22. Estos son los 4 ejemplos de los 6. También los otros 2 tenemos también durante este mismo tiempo los magos que visitaron al infante Jesús. Fueron advertidos, oiga usted Mateo 2:12, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Luego, el sexto de estos sueños en el Nuevo Testamento está, que es el único otro caso de un sueño en el Nuevo Testamento, es la de la esposa de Pilato. Esto pues, la Biblia no dice específicamente que el sueño de ella fuera una revelación de Dios, pero bien podría haber sido su propia duda o sentimiento de culpa por la participación de su esposo Pilato, ¿verdad?, en las falsas acusaciones contra Cristo. Esto es posible que haya causado que ella también soñara. Bueno, son 6 nada más lo que tenemos allí en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, para realmente aprender mucho acerca de los sueños, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento, pues no tiene mucha importancia esto de los sueños. Esto es algo que debe causar mucha extrañeza entre los religiosos modernos, ¿verdad?, que dan tanta importancia a algo que nunca se menciona en la iglesia del Nuevo Testamento. Sí, en la iglesia de Cristo desde el principio. Aunque estos términos son mencionados en lenguaje figurativo allá en Joel 2:28 y también Hechos 2:17, pero están mencionados en término figurativo. Ahora, pero el propósito en el Antiguo Testamento, estudiando bien los casos, mi amigo, de los 11 individuos, porque sí, escuche bien, hay 11 individuos que recibieron sueños en el Antiguo Testamento. Y otros textos, realmente con estos encontramos un principio básico. Queremos decirles que el sueño servía como uno de los medios por los cuales Dios revelaba su voluntad a los profetas. Otros medios en el Antiguo Testamento también incluyen las visiones, la inspiración directa y las lenguas. Pero en Números capítulo 12, 5 al 8, Jehová explicó a Aarón y a María el puesto especial de Moisés como siervo suyo.
y su distinción de los demás profetas. Notará que los profetas también eran conocidos en aquel tiempo como videntes, porque recibieron sus revelaciones en visiones. Leamos este versículo de Números capítulo 12, 5 al 8. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré con él, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Número 12, 5 al 8. Mi amigo radio oyente, según este pasaje, Moisés fue diferente de los otros profetas de Dios, en que solamente él recibió su mensaje o revelación, sí, directamente de Jehová. Los demás recibieron sus revelaciones en visiones o en sueños también. Pero, así que queremos aclarar que el propósito de los sueños era revelar a los profetas en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios. Ellos luego lo predicaron al pueblo. Pero ahora, mi amigo, no hay ninguna revelación nueva de parte de Dios. Escuche bien esto, porque tenemos su revelación completa y perfecta escrita en la Biblia. Como hemos estudiado ya ampliamente en cuanto a los dones milagrosos, los sueños ya no son usados por Dios para revelar su voluntad. Queremos aclarar que ahora la Biblia cumple este propósito. Pero quiero mencionarles los 11 individuos que recibieron sueños en los cuales Dios reveló una parte de su voluntad durante el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, yo le ruego que usted anote estos pasajes bíblicos, los voy a citar nada más brevemente. Son 11 ejemplos de sueños que existieron en el Antiguo Testamento y sus propósitos. Notará que algunos de ellos pues no eran hijos de Dios, es decir, que no eran del pueblo de Jehová. Sin embargo, tuvieron sueños. Pero las revelaciones siempre tenían algún beneficio para el pueblo de Dios o para algún miembro de este pueblo. Y tenemos, por ejemplo, para avanzar en el tiempo, el sueño de Abimelec. Esto está en Génesis capítulo 20, versículo 3 al 7. Usted recordará que Dios reveló que estaría pecando contra él al tocar a Sara, porque era esposa de Abraham, aunque Abimelec no lo sabía, porque Abraham había dicho que era su hermana, y también Sara había dicho que era hermana de Abraham. Y entonces Abimelec la tomó por mujer, pero no la había tocado, cuando Dios le advirtió en sueño y le reveló que iba a morir si tocaba a esta mujer. Aquí tenemos a un hombre que soñó y Dios le habló a través del sueño. Otro ejemplo que tenemos es el de Jacobo. Esto está en Génesis capítulo 28, versículo 12 hasta el 16. Jacobo, pues Dios le reveló que estaba con él, es decir, que estaba, ¿verdad?, apoyándole, ayudándole y bendiciéndole. En Génesis 31, 10 y 11 también nos amplía esta historia. Dios le reveló a Jacob que le estaba ayudando a ganar el ganado de su suegro Labán, porque éste le trataba muy mal. Y por tanto Dios estaba a favor de Jacobo y le estaba ayudando. Jacobo tuvo sueño, Abimelec y también Labán mismo. Labán, dice Génesis 31, 24, que Dios le advirtió que no hablara a Jacobo desmedidamente, y así ayudó a Jacobo. Así Dios reveló en sueño a Labán, ¿verdad?, su disgusto por el maltrato que hacía a su siervo Jacobo. También el siguiente sueño, que es el cuarto ya de los ejemplos que queremos presentar, está José. Recordará usted el sueño de José, se encuentra en Génesis 37. Por supuesto, en Génesis 37, del 5 al 10, encontramos que José reveló el sueño a su padre y a sus hermanos acerca de unos manojos, ¿verdad?, que estaban atando manojos, dice la historia. Bueno, vamos a recibir esta llamada, a ver si es un hermano que está en línea con nosotros para atender y pues
ver qué nos comentan. Diga, ¿qué tal? Probando los espíritus, estamos en un programa al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, entonces, después del programa, entonces, gracias, oye, Bueno, tenemos aquí, ¿verdad?, el estudio que estamos llevando a cabo, hablando acerca de los sueños de José, digamos, porque fueron varios. Y estaba mencionando en Génesis 37, del 5 al 10, acerca de los manojos, ¿verdad?, que estaban atando manojos, y dice el sueño que todos los manojos estaban tirados al suelo y se inclinaban al manojo de José, y el de José estaba en pie. Luego el sol y la luna y las estrellas dice que se inclinaban a él, es decir, a José. Dios le reveló en sueños sobre la autoridad que tendría sobre su familia más tarde. José, Génesis 37, 5 al 10. Luego tenemos otros sueños. Como dije, personas que no eran del pueblo de Dios y ni tenían parte, pero sin embargo Dios les manifestaba. Por ejemplo, está el copero. ¿Recordará usted el copero de Faraón allá en Génesis capítulo 40, del 1 al 23? Es una historia muy bonita. Le fue revelado a este copero en un sueño que el rey le volvería a poner en su puesto como copero. José le interpretó este sueño. Después se acordó, este copero, ya estando allá en el palacio del rey, se acordó de José. Y el resultado fue que José fue liberado de la cárcel. Qué bonito, ¿verdad? Esto es el sueño del copero, el quinto ejemplo. El sexto ejemplo es el panadero. Bueno, era un compañero de cárcel de este copero, ¿verdad? El panadero de Faraón también, en Génesis 40, del 1 al 23, el mismo ejemplo, le fue revelado en un sueño también que el rey le haría colgar en la horca dentro de 3 días. José lo interpretó y así pasó. Luego el sueño de Faraón, el séptimo ejemplo. Faraón soñó en Génesis 41, del 1 al 36. Dios le reveló 7 años de abundancia y 7 años de hambre que vendrían sobre la tierra. Recordará usted las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas de trigo y las 7 espigas flacas. Bueno, estamos hablando de este sueño de Faraón. José le interpretó estos sueños y el resultado final fue la salvación de la familia de José y su traspaso a Egipto, fue su entrada a Egipto. Bueno, ahí tenemos. Luego, el octavo ejemplo, como ya dije, son 11 ejemplos de los sueños en el Antiguo Testamento. Tenemos el Madianita en Jueces 7, 13 al 15. Este Madianita era uno de los enemigos del pueblo de Dios que tuvo un sueño, ¿verdad? En un sueño le fue revelada la victoria de Gedeón. Gedeón solamente tenía 300 hombres, pero sin embargo Dios le ayudó y le reveló que el pueblo iba a ser entregado en su mano. Y así pasó. Sobre los madianitas. Bueno, Gedeón él fue un juez del pueblo de Dios y Gedeón oyó la interpretación del sueño y armó sus fuerzas para la batalla. Esto está en Jueces capítulo 7, 13 al 15. El noveno ejemplo que tenemos es el de Salomón. Esto está ya en Primera de Reyes capítulo 3, 5 al 15. Y fue un sueño que Dios le dijo que pidiera lo que él quería. Salomón pidió sabiduría y pues recibió bendición en todo por su buena actitud. Este es el sueño de Salomón. El siguiente sueño, que es el 10º ejemplo, Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 2, del 1 al 45. Bueno, le fue revelado en un sueño sobre la imagen que su reino y los 3 siguientes, aunque dados por Dios, serían quitados y destruidos. Se le reveló acerca del establecimiento del verdadero reino de Dios, el cual fue establecido cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y la iglesia comenzó a existir. Bueno, Daniel interpretó este sueño, según Daniel 1:17, y Daniel 4:15 al 19, le fue revelado que iba a ser castigado por Jehová porque había sido muy presuntuoso y orgulloso. Se le enseñó que el reinado es de Dios, y lo dicen pues Daniel en la interpretación a Nabucodonosor. Luego el 11 ejemplo que tenemos es el de Daniel mismo, capítulo 7, del 1 al 28. Es un sueño. En este sueño Dios le reveló acerca de 4 bestias que representaban 4 reinos y acerca del dominio de Dios
y su reino sobre estos 4 reinos. Aquí tenemos estos sueños. Yo quiero decirles, amigos radioyentes, que la verdad es que espero que usted ha notado en estos ejemplos bíblicos de los sueños la ausencia de cosas personales, no relacionadas con el reino de Dios. Estas cosas personales son las que muchas veces se observan en sueños que todos los hombres tenemos como un fenómeno natural del subconsciente. El sueño es un fenómeno que puede tener explicaciones o razones físicas como la mala digestión, el dolor en alguna parte del cuerpo o el estar en una posición incómoda. También puede ser causado por cierta asociación de ideas o experiencias, dudas, temores y otros problemas de la vida cotidiana que se expresan por medio del subconsciente en el sueño. Los sueños bíblicos no eran así, sino que eran directamente revelaciones de Dios. Pero no nos debe extrañar cuando soñamos cosas realmente con la vida real, aunque estas cosas después sucedan. Por ejemplo, en una oportunidad estaba platicando con una persona sobre los terremotos y de casualidad, por haber estado hablando con esta persona sobre los terremotos, soñé en la noche y casualmente esto sucedió más después. Sucedió. Los sueños bíblicos no eran así, sino que eran directamente revelaciones de Dios. Pero en el caso que estoy poniendo, un ejemplo, ¿verdad? La mente siguió pensando en esto cuando me dormí, así que hubo una causa muy natural del sueño. A veces pensamos muchas cosas y nos acostamos y soñamos porque realmente el subconsciente no está dormido. Estamos dormidos en el cuerpo, pero no la mente, no el espíritu, no duerme. Y ese está ahí recordando y trayendo a la memoria muchas cosas. Ahí resultan los sueños naturales. También sé de una persona, una profesora de matemática que se acostó pensando en un problema de geometría y en un sueño resolvió el problema. ¿Sabe qué? Despertó y dice que anotó la solución. También he tenido la experiencia con preguntas bíblicas. A veces hay cosas que uno se pregunta y no se acuerda dónde está la respuesta a estas cosas. En un sueño la mente al fin encontró la solución, pero no fue algo nuevo, sino lo que la Biblia ya enseñaba. Esto ya lo enseñaba la Biblia anteriormente. Ahora, ya lo había estudiado antes. El problema es que simplemente en la mente consciente no lo recordaba, pero la inconsciente sí lo recordó al momento de estar dormido. Así fue que la mente al fin compaginó la información ya archivada en la mente y resolvió el problema. Así son ejemplos vívidos, ¿verdad? ¿De dónde vinieron muchos de los inventos, por ejemplo, que ahora tenemos como parte de la vida diaria y cotidiana, como el auto, el avión, la bomba? Pues vinieron de la mente humana, por supuesto, y fueron engendradas en sueños, pero no como revelaciones del cielo. Algunas personas creen que el sueño sea un don especial que solamente algunos dotados tienen, pero no es así, mi amigo. Todos soñamos por una u otra razón, pero los sueños en la actualidad nos sirven como medio para la revelación de la voluntad de Dios. Ella está en la Biblia. Para concluir, quiero leer un pasaje, los sueños engañosos. Esto lo vamos a leer en Jeremías capítulo 23, 25 al 27 y nos saltamos al versículo 32. Ahora, lastimosamente para algunas personas que basan sus doctrinas sobre revelaciones soñadas, a pesar de que contradicen lo que la Biblia enseña claramente, les recordamos que la Biblia habla de sueños falsos que engañan y destruyen a la persona. Jeremías escribió esto: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan en sueño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo
que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 25 al 27 y luego el 32. Usted puede leer también Jeremías 29, 8 y 9 y Deuteronomio 13 para comprobar lo que estamos diciendo. El que tiene oído, mi amigo, oiga lo que el Espíritu dice. Si en sueño usted puede aprender algo que la Biblia no enseña, no lo crea, mi amigo. Y si en sueño le aparece algo que la Biblia enseña, ya fue revelado en la Biblia, no en un sueño tampoco. Así que Dios no nos revela su voluntad en sueños hoy en día, sino en su palabra, solamente en su palabra revelada. Hay muchas personas que se atreven a decir que han soñado, que Dios les ha revelado cosas perversas, como por ejemplo falsos maestros, falsos pastores que dicen que han soñado con la mujer de su prójimo, que han soñado con una hermana, y eso es una grosería. ¿Cómo es posible que exista esto en nuestro medio? Y lamentablemente es aceptado por muchas personas como algo natural, como si fuera de Dios realmente. Han surgido muchos problemas, muchos matrimonios han sido desarmados por tal grande error de estos hombres que no se les puede llamar más que carnudos, ¿verdad? Porque están diciendo tales cosas. ¿Cómo es posible que Dios en su Biblia, en su palabra, prohíba la fornicación, el adulterio, y estos mismos Dios esté revelando en sueños que ha dormido o que va a dormir con la esposa de su hermano o de alguna persona? Yo sé de casos, no sé, algunos de los que me escuchan saben que existen este tipo de problemas en hombres mentirosos, farsantes, engañadores y que toman la piedad como fuente de ganancia, enseñando que Dios les ha revelado cosas en sueños. No olvide Jeremías capítulo 23, 25 al 27 y el 32. Son sueños mentirosos que no llevan más que perversión, más que pura carnalidad y problema para el pueblo de Dios. Amigos y hermanos, cuidémonos, tengamos mucho cuidado. Como ya dije, si algún sueño revela algo contra lo que la Biblia dice, no debe creerlo. Y si le revela algo que ya está escrito en la Biblia, pues no diga que fue revelado en sueño, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Y tampoco se confíe de cualquier farsante, de cualquier persona que se hace pasar por Dios o por profeta de Dios, diciendo que ha soñado a tal cosa o X cosa para su propio beneficio carnal. Tenga mucho cuidado. Estamos para ayudarles. Por eso estamos en este programa radial, para ayudarles a ustedes a conocer y a saber el verdadero contenido de cada cosa, así como los milagros, así como el hablar en lenguas y en este caso, los sueños. Hemos tratado de hablar sobre esto brevemente, sin darle tanta extensión, pero pues si hay oportunidad podemos seguir estudiando esto. Pero por el momento es todo, amigos. Agradecemos grandemente su amable y fina atención y esperamos haberles ayudado. Por el contrario, pues esperamos que nos llame también o pida ayuda de alguna manera y nosotros se la vamos a conceder. Aquí tenemos el número de teléfono al final del programa. Amigos y hermanos, gracias por su amable y fina atención.